Bienvenidos nuevamente, mi nombre es Juan Ignacio y ahora mismo Bitcoin rebotó una vez más exactamente en este nivel de soporte, que ahora invalidó este patrón que teníamos en desarrollo. Pero además de eso, Ethereum también está rebotando en un soporte crítico en el corto plazo, mientras que Solana está en el borde de un potencial quiebre fuerte del que voy a hablar en el video. Estén atentos. Primero que nada, dándoles una actualización rápida en el gráfico diario de Bitcoin, como pueden ver, la divergencia bajista en el gráfico diario sigue técnicamente activa, así que se mantiene lo que venimos viendo hace una semana y media desde que se confirmó la divergencia. Por supuesto que esta divergencia bajista significa que vamos a haber reducido el momentum alcista, por lo menos en el corto plazo, en el gráfico diario. Y, como venimos viendo hace una semana y media, esperamos más acción de precio lateral o potencialmente un retroceso en el precio de Bitcoin. Y obviamente, hasta ahora, pudimos ver acción de precio lateral durante las últimas 1 a 2 semanas, lo que es uno de los escenarios más comunes como resultado de una divergencia bajista. Ahora, técnicamente hablando, todavía no confirmamos un quiebre de la estructura alcista en términos de tendencia del gráfico diario, porque, por supuesto, todavía estamos formando técnicamente altos más bajos y altos más altos en el gráfico diario de Bitcoin. Y también, por supuesto, si el precio está formando altos más bajos y altos más altos, eso forma una tendencia en la dirección alcista. Lo que básicamente significa que, al menos por el momento, estamos teniendo una pausa de corto plazo dentro de una tendencia alcista y que podríamos continuar la tendencia alcista luego. Pero generalmente hablando, estas divergencias bajistas en el gráfico diario se desarrollan durante alrededor de 2 a 4 semanas. Así que, una vez más, pasó alrededor de 1 a 2 semanas, lo que significa que potencialmente esto podría continuar desarrollándose. Para que lo tengan en cuenta, se los comento. Pero, como vengo hablando recientemente, incluso que tengamos una divergencia bajista haciendo que el precio se mueva lateralmente, solamente estaría bajista nuevamente en la tendencia del precio de Bitcoin en el gráfico diario si vemos una fuerte reversión alcista en el precio del DXY, el índice del dólar. Lo que por ahora no sucedió, porque como pueden ver, el índice del dólar en el gráfico diario todavía sigue en tendencia hacia la baja, formando altos más bajos y bajos más bajos. Y, típicamente, cuando el índice del dólar está en tendencia a la baja, eso es alcista para la tendencia y el precio de Bitcoin. No todos los movimientos individuales, pero sí la tendencia. Y una vez más, en términos de tendencia en el gráfico diario, los bajos y los altos, formando bajos más altos y altos más altos, por supuesto me indican que siga alcista en el precio de Bitcoin. Es ahora, en el aún más corto plazo, relativamente al gráfico diario, que estamos teniendo una pausa de la tendencia alcista debido a la divergencia bajista. Y una vez más, solo esperaría una reversión de la tendencia hacia la baja si empezamos a ver el índice del dólar cambiar a una tendencia alcista, que todavía no sucedió. Y ahora, mirando el gráfico de 4 horas de Bitcoin, vemos que durante el último día el precio de Bitcoin se encontró en la línea ascendente de soporte que estaba alrededor de los $40.800. Y, básicamente, vimos otro rebote perfecto de este nivel de soporte. Y esta línea de soporte está primero basada en previa resistencia anteriormente, pero también ya habíamos encontrado soporte antes usando esta línea. Múltiples toques. Así como mencionamos anteriormente, en el caso de la posición en short, potencialmente tomando algunas ganancias en el soporte alrededor de 40.800, podía tener sentido porque era probable que el precio rebote sobre ese soporte.
Es por eso importante tener en cuenta niveles de soportes y resistencias, porque por supuesto el precio puede rebotar alrededor de esos niveles de soportes o resistencias. Así que esta línea de soporte, considerando que es una línea ascendente de soporte, está alrededor de los $41.000. Y si hacemos zoom en el gráfico de 4 horas de Bitcoin, durante el último día, con este rebote al alza, el precio invalidó el quiebre a la baja que teníamos para este patrón de triángulo simétrico e invalidó ese objetivo de precio bajista. Porque como siempre, si el precio rompe nuevamente por encima del punto de quiebre, por supuesto que eso invalida el quiebre. Y por eso esto que pasó es el ejemplo perfecto de por qué siempre debemos usar stop loss en caso de trades apalancados. Yo siempre personalmente uso stop loss. En un caso como este, podemos usar un stop loss en nuestro precio de entrada o incluso haberlo puesto un porcentaje en ganancias una vez que el precio fue a nuestro favor, para garantizar ganar dólares en base a nuestro tiempo invertido. En este caso, con la posición en short, movimos nuestro stop loss y cuando el precio se revirtió rápidamente, nos encontramos que nuestro stop loss fue activado y salimos del trade automáticamente. Así que, personalmente, con mi posición que entré en el quiebre, aseguré mi trade libre de riesgo moviendo mi stop loss cuando el precio fue a mi favor. Así que en este caso se dio una reversión rápida del precio hacia el alza, lo que básicamente era el peor escenario posible para la posición en short. Pero incluso en ese escenario, simplemente lo que pasó fue un trade que se cerró en break-even automáticamente. No hubo pérdida alguna. Así que esencialmente usando solo el stop loss a tu favor, con estos trades podés garantizarte ganancias o como mínimo cero pérdidas. Pero ahora que el precio de Bitcoin invalidó este patrón, también invalidó el objetivo de precio. Ahora, en el corto plazo, no tenemos objetivos de precio basado en patrones técnicos. Pero si vemos el gráfico de liquidaciones de Bitcoin en temporalidad semanal, tenemos este área de liquidez que se encuentra entre los $43.600 y los $43.800 aproximadamente. Así que en el corto plazo, esto está funcionando como imán del precio de Bitcoin hacia ese área de liquidez. Aunque dicha liquidez podría actuar como resistencia en el corto plazo, si terminamos viendo un quiebre por encima de los $43.800 y $43.900, si verdaderamente logramos quebrar esos niveles, entonces probablemente vayamos a ver al precio de Bitcoin volver a ese alto intacto que está alrededor de los $44.500. Pero recuerden que en el gráfico diario, todavía seguimos en rango lateral como resultado de la divergencia bajista. Ahora, yendo a Ethereum, en el gráfico semanal, ahora el precio de Ethereum está retesteando el área previa de resistencia, la cual ahora está actuando como nuevo soporte. Y el rango de precio está entre los $2.000 hasta los $2.150, acá en el gráfico semanal, basado en los altos previos. Así que por lo menos por ahora, en las temporalidades altas, todavía seguimos muy alcistas en términos de tendencia y momentum. Pero en temporalidades más bajas, en el corto plazo, podemos ver algunas consolidaciones y retrocesos de corta duración, incluso cuando la tendencia macro es alcista. Y si miramos el gráfico diario, justo como Bitcoin, y como venimos diciendo hace 2 semanas, todavía tenemos una divergencia bajista activa. Así que eso nos dice que al menos en el corto plazo y potencialmente durante las próximas 2 semanas, no deberíamos esperar una cantidad significativa de momentum alcista. Y por el contrario, es muy probable que vayamos a continuar viendo un movimiento en rango lateral o potencialmente un retroceso en el precio de Ethereum, una vez más, potencialmente durante las próximas 1 a 2 semanas. Porque cuando hablamos de una divergencia bajista en el gráfico diario, una vez que se confirman dichas divergencias,
usualmente se desarrollan durante múltiples semanas y por ahora pasó apenas poco más de una semana desde que esta divergencia se confirmó. Durante el último día vimos un rebote perfecto de este área de soporte, que se encuentra entre los 2100 y los 2150 dólares, porque fue una resistencia desde abril y fue una resistencia de nuevo en noviembre. Pero, una vez más, si rompemos por encima de una resistencia, eso generalmente la transforma en un nuevo soporte, como vimos recientemente, donde rebotó 2 veces de manera perfecta en este área de soporte. Por eso, en el gráfico diario, esta es una de las áreas más importantes de soporte. Y aquí, en el gráfico de 4 horas, mirando el retroceso de Fibonacci, tenemos un nivel en 2150, el cual extiende hasta el área de los 2100 dólares, si miramos a los altos previos. Pero, básicamente, si confirmamos un quiebre por debajo de 2100 dólares, entonces en ese caso nuestro próximo soporte significativo está entre los 2010 y los 2020 dólares. Y también en este gráfico lo que podemos ver potencialmente en formación es un posible patrón de cuña descendente, el cual es un patrón alcista. Porque por ahora tenemos 3 toques mayores en los puntos de línea de resistencia y también en la línea de soporte. Por eso, en este momento, esa línea de soporte está aproximadamente en los 2150 dólares y la línea de resistencia alrededor de los 2250 dólares. Por eso, para confirmar un quiebre alcista y técnicamente un objetivo de precio alcista para este patrón, tenemos que ver un quiebre confirmado por encima de la zona de resistencia alrededor de los 2250 dólares. Con confirmaciones como por ejemplo cierre de velas por encima de esas líneas y básicamente si terminamos confirmando el quiebre al alza, entonces en ese caso técnicamente el precio objetivo para este patrón es simplemente la cima de la cuña que está cerca de los 2400 dólares. Y por eso desde el punto de quiebre hasta ese objetivo de precio estamos hablando de un movimiento de alrededor de 6% al alza, el cual podría potencialmente ser el próximo trade que tomemos. Por supuesto, si el precio primero confirma el quiebre por sobre la resistencia, lo cual todavía no sucedió. Y si miramos en el corto plazo el gráfico de 2 horas, vemos que en los últimos días la divergencia bajista se desarrolló, pero como vimos que el RSI entró en sobreventa, lo que nos indicaba que teníamos poco espacio para seguir bajando, al menos en el corto plazo, y estamos esperando un rebote pronto por dicha razón. Así que desde entonces, eso es exactamente lo que vimos en el RSI y en el precio. Entonces, en esta temporalidad, podemos ver cómo el precio de Ethereum está potencialmente formando un patrón invertido de hombro-cabeza y un hombro extendido. Porque por ahora tenemos un hombro izquierdo, una cabeza, y ahora mismo si vemos un retroceso y un rebote de ese nivel en el corto plazo, eso podría formar un hombro derecho. Así que básicamente si rompemos por encima de los 2.250 dólares aproximadamente, entonces eso podría confirmar un patrón de hombro-cabeza-hombro invertido. El patrón hombro-cabeza-hombro invertido es un patrón alcista y en ese escenario, mirando el objetivo de precio potencial si completamos el hombro derecho y el quiebre, sería técnicamente alrededor de los 2.370 dólares, lo cual desde el punto de quiebra hacia el objetivo sería un movimiento de alrededor de 5% al alza, muy similar al patrón de cuña descendente. Aún así, recuerden que estos dos patrones no están confirmados, pero los vamos vigilando de cerca. Ahora, finalmente hablando de Solana, en el gráfico diario, el precio estuvo lateralizando en el Golden Pocket de Fibonacci. Así que si vemos un quiebre confirmado por sobre el Golden Pocket con una vela que cierra por encima
E incluso mejor sería una confirmación de una vela en el gráfico semanal por encima del Golden Pocket, o sea, por sobre los $77. En dicho caso, el próximo nivel importante de resistencia hacia el alza está en el nivel del 78,6% de Fibonacci, alrededor de los $120. Pero hasta el momento no confirmamos un quiebre por sobre el Golden Pocket, así que sigue siendo una posibilidad que veamos un rechazo de esta resistencia, por lo que hay que seguir atentos. Pero incluso en ese caso, si vemos un rechazo del nivel, obviamente podemos formar un nuevo bajo más alto en la gran escala, lo que sigue siendo alcista para la estructura de precio. Así que, en términos de la tendencia mayor, seguimos siendo alcistas, incluso aunque podamos ver retrocesos de corto plazo. Y en el gráfico diario de Solana podemos ver una divergencia bajista con altos más altos confirmados en el precio de cierre de las velas y altos más bajos confirmados en el RSI de Solana. Así que una vez más, como Bitcoin y Ethereum, esto significa que, al menos en el corto plazo, tenemos momentum alcista limitado y es por eso que vemos acción lateral, especialmente durante la última semana, justo como Bitcoin y Ethereum. Y por último, les quiero recordar que esto podría continuar de tal manera lateral durante las próximas 1 a 2 semanas. Bien, esa es toda la información hasta la fecha. Les mando un saludo. Juan Ignacio, adiós.